En este momento damos apertura a nuestra agenda académica, iniciando con el doctor Aquiles Hernández Soto, que viene desde España. Es doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales, un posgrado en biomecánica, un máster en ergonomía, es licenciado en bioingeniería, es licenciado en kinesiología y es director del Centro de Ergonomía Aplicada, CENEA, y nos hablará esta mañana sobre ergonomía, trabajo y salud. ¿Hay algo más allá? Recibamos entonces, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Aquiles Hernández Soto. Hace unos 3 meses, el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Stanford fue invitado al Parlamento Europeo como especialista en geopolítica para empezar a construir lazos que nos llevaran a la paz en el norte de Europa y en Oriente Próximo. Las palabras del profesor Sachs quedaron grabadas en mi mente porque, teniendo todo el Parlamento Europeo, comenzó diciendo: gracias por estar aquí, gracias por tener la voluntad de querer construir la paz en Europa y en el mundo. Utilizo estas palabras para dar las gracias a vosotros, a todos y a todas, por estar aquí, porque sois vosotros y vosotras los que vais a construir la salud y la seguridad de los trabajadores de este país. Así que son mis palabras para agradecer vuestra presencia, agradecer al comité organizador que por aquí está, en especial a la doctora Doris, que confió en mi persona para esta conferencia inaugural. Y también comentar que me han dado la responsabilidad de 2 conferencias, esta, que vamos a tratar en este minuto, que es una visión un poco diferente, porque lo que pretendo es despertar en vosotros y en vosotras algunas inquietudes. Y por la tarde tendremos una charla, una conferencia, una sesión un poquito más técnica para abordar la problemática desde una perspectiva diferente, donde tengo como objetivo que asumáis una responsabilidad, porque entiendo que por eso estáis aquí. Básicamente es el índice, que me han cambiado un poquito el tiempo, así que voy a tener que reducir algunos slides, pero vamos a trabajar sobre esos conceptos. Comenzamos con consideraciones preliminares. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro mundo laboral. Trabajadores hoy en Colombia y en todo el mundo que están haciendo que nosotros podamos tener una alimentación. Todo el sector primario que nos da de comer, que muchas veces está descuidado. El sector secundario de transformación es el que más se nos viene a la mente, quien produce muchos de los productos de consumo. Y el sector servicio hoy está presente. En el hotel donde yo me alojé, pues hay una persona, como esa señora, limpiando la habitación. Y cuando hablamos de trabajo, indudablemente se nos viene a la mente la salud. ¿Por qué? Porque normalmente vamos perdiendo poco a poco la salud producto de un trabajo, de una exposición permanente. Si miramos a esos trabajadores, no cabe la menor duda de que se está mermando su condición de salud. Y por eso que desde la ergonomía podemos aportar para que esto, si sucede, que va a suceder, suceda en la menor cuantía y podamos llegar a ese estado deseado, que es tener una jubilación digna. Digna en el sentido de poder disfrutar de nuestra vida después de haber trabajado, poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros nietos. Y muchas veces no lo logramos. No lo logramos porque en el camino, haciendo lo que estáis viendo, hemos dejado la salud. Parece ser que el trabajo nos ha quitado la salud. Considerando estos 3 conceptos, que son el título de la charla, voy a utilizar a este filósofo franco-argelino, que tiene un concepto de deconstrucción que es interesante
porque vamos a desestructurar estos conceptos para poder volver a construirlos. Y de eso se trata la deconstrucción de Derrida. Por lo tanto, voy a entrar en cada uno de esos conceptos y vamos a hacer un pequeño análisis que ha pasado históricamente. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Dice, trabajo decente, ya tiene un calificativo adicional. Trabajo decente es el que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad, por eso estamos aquí, dignidad humana, en donde los trabajadores tienen acceso a un empleo productivo con ingresos justos, protección social y en donde se respetan los derechos laborales. ¿Qué entendemos por derechos laborales? Libertad de asociación, negociación colectiva, no discriminación y seguridad y salud en el trabajo. Este organismo que todos conocemos. ¿Qué dice la OMS en términos de salud? Una definición que todos seguramente conocéis muy bien. Es el completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Y qué buscamos en la ergonomía? Esta es una definición de una asociación, la más importante, ergonomía, y nos dice disciplina científica que tiene como objetivo esclarecer las interacciones entre las personas, los seres humanos, el sistema, para diseñar, me tomo la libertad de cambiarla, para rediseñar, que es lo que muchas veces hacemos desde salud laboral, desde prevención de riesgos laborales, el bienestar humano. Parece que todos apuntamos a lo mismo. Destaco el punto disciplina científica, porque en la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy voy a empezar a abordar la disciplina científica, que quiere decir que se rige por el método científico. Y por la tarde, después de comer, vamos a trabajar desde esa disciplina científica. Pero cambiemos el concepto de salud de la OMS por otro concepto que también tiene la OMS, que ya está relacionado con salud laboral. Y dice fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir los daños de la salud. En eso estamos aquí nosotros. Ese es nuestro día a día. Voy a intentar sacar esto. Vale, creo que así va a ser más cómodo. Estamos en una condición disergonómica. Estamos quedando muy mal aquí. Bueno, lo que estoy haciendo yo aquí es improvisar una situación laboral como la hacen nuestros trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de bienestar humano, estamos hablando de prevenir las condiciones de trabajo. De eso se trata todo esto. Empresa saludable, esto ya cambia. ¿Qué dice la OMS? Entorno laboral saludable es aquel donde los empleados y jefes colaboran para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores. ¿Eso es lo que realmente hacemos? La OIT también tiene su definición de empresa saludable, donde hay una eliminación de los riesgos o se reducen. Parece que está con una definición muy vinculada a nuestro quehacer del día a día. Yo trabajo haciendo esto. Asesoramos a empresas para poder reducir los riesgos, llevarlos a unos niveles controlados y en lo posible eliminar los peligros. Y la definición de ergonomía ya la estudiamos, así que no voy a entrar en hacer más matices por un apremio de tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay una estrecha relación entre lo que aportamos desde la ergonomía y lo que podemos aportar a lo que hemos definido como empresas saludables.
Esto me lo voy a saltar por un apremio de tiempo. Lo podéis leer si queréis, porque el mouse funciona como funciona, seguramente por la distancia. Vale, vamos al tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo he querido buscar una explicación. ¿Por qué el trabajo a lo largo de los años nos va consumiendo nuestra salud? ¿Dónde partió todo esto? Porque no tendría que ser así. Y he pensado en hacer este viaje en el espacio y en el tiempo. Me voy en este viaje, simplemente como ejemplificar un viaje, y vamos a retroceder. Estamos en el año 2025 y pensé en retroceder. Y empecé a retroceder. Y dije, no, tengo que retroceder más. Y retrocedí todo lo que pude. Y llegué a este punto, el Big Bang. Dije, aquí no hay nada. Pero fue mi punto de partida. A partir de aquí empecé a buscar dónde está esa relación entre trabajo y salud, esa merma que se va produciendo en el tiempo. Me encontré con este libro de dos autores muy interesantes. Uno es un físico y el otro es médico, pero en realidad dirige una escuela espiritual, es un indio. Y aquí debaten entre la ciencia y la espiritualidad. Y tampoco encontré relación entre salud y trabajo. Y llegué a este momento bíblico en el cual Adán y Eva son expulsados del paraíso. ¿Y qué dice la Biblia? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este para mí fue el momento en que empezó esa relación de trabajo y salud. Hubo que ganarse el pan con el sudor de la frente. Buscando más antecedentes, encontré que en el Paleolítico ya se empezaban a representar los accidentes de trabajo. Porque este señor, está ahí, yo creo que lo identificáis, murió intentando cazar un animal, seguramente para alimentar su tribu, a su familia. Y ya empezamos a encontrar los primeros vestigios de esta relación entre salud y trabajo. Este señor perdió la salud. Siguiendo un poco la historia, me encuentro con este señor, Lucrecio, que se le considera el primer epidemiólogo, que él fue el que empezó a entender por qué una exposición permanente generaba una pérdida de la salud en los trabajadores. Estamos hablando de principios de esta era, finales del principio de esta era. Este es el señor para mí más importante hoy en todo lo que hacemos en las diferentes disciplinas preventivas, ya sea trabajéis en higiene industrial, en medicina del trabajo, en ergonomía, Paracelsus. Y este señor nos habló de este concepto, dosis. ¿Y qué dijo Paracelsus? Todas las cosas son venenosas y no venenosas. Únicamente la dosis hace que sea o no sea un veneno. Y empecé a entender que el problema no era trabajar, el problema era esa exposición a unas dosis elevadas. Y aquí tenemos un diagrama que más o menos explica lo que estoy diciendo. Tenemos dosis y efecto, y si os fijáis, hay un punto en que la dosis no ha generado un efecto. A partir de ese minuto, todos lo sabemos los que estamos aquí, poco a poco esa dosis empieza a generar un efecto no deseado, como definimos peligro, la característica de una tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. Aquí comienza ese efecto no deseado. Por lo tanto, parece ser que es nuestra responsabilidad trabajar por debajo de ese punto.
para que no llegue esa pérdida de la salud. Esto es lo que sucedía en Roma cuando empezó la peste. Los médicos empezaron a inventar algunos sistemas de protección individual para ir a atender a esos pacientes. O sea, ya empezamos con las primeras medidas preventivas ante situaciones laborales, el médico atendiendo pacientes. Simplemente como anécdota, este es un médico colombiano que nos visitó en España hace algunos años y estuvimos con él en Venecia jugando con estas máscaras y evidentemente era la máscara favorita de todos los que asistieron a esa oportunidad. Y ya entrando un poco más, empezamos a ver que hasta los artistas empiezan a ejemplificar aquello que nos llama la atención, algo que no es correcto, algo que no debería pasar. No debería pasar que perdamos la salud en el trabajo, que es lo que empezó a estudiar Lucrecio. No debería pasar que las personas se accidentan. Y aquí tenemos un estupendo cuadro de Goya, donde relata el accidente de un albañil hace bastante tiempo. Y esto sigue sucediendo. Hoy, seguramente, va a suceder esto en algún lugar de este planeta. Y así más pintores siguen con lo mismo. Llegamos a este otro personaje de esta historia, también muy importante para nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la salud laboral, Ramazzini. Ramazzini escribió un libro interesantísimo porque él fue un médico curioso. Se dedicó a estudiar los diferentes oficios y por qué en esos oficios se enfermaba la gente de determinadas enfermedades. Y para mí que trabajo en ergonomía, hay una parte de este libro que es interesante, la voy a leer. Dice, la variada y múltiple cosecha de enfermedades que con harta frecuencia algunos artesanos reciben con gravísimo daño para su vida, para la vida. Cita un primer punto que no lo voy a leer y un segundo punto. La segunda está relacionada con ciertos movimientos violentos y descompuestos, así como posturas forzadas del cuerpo. Hoy por la tarde vamos a hablar de esto. Movimientos repetitivos y posturas forzadas. La exposición a esos peligros genera que tengamos una patología, un conjunto de patologías que son los trastornos musculoesqueléticos, que tienen la mayor tasa de prevalencia e incidencia aquí en Colombia y en todo el mundo occidental. El mundo oriental es otro tema. Y esto ya lo estudiaba Ramazzini. Y hoy, 2025, vamos a volver a hablar de lo mismo. ¿Avanzamos o no avanzamos? Son pequeñas reflexiones que uno va teniendo cuando se encuentra esta literatura. Me voy a saltar algunos personajes que quería comentar porque tengo un apremio de tiempo, pero esto sucedía en Londres. El Parlamento británico se empezó a preocupar de la salud de los trabajadores. Y este señor, Sir Robert Peel, a pesar de que era una persona adinerada de la aristocracia londinense, se empezó a preocupar por la salud de sus trabajadores, en especial los que trabajaban en el mundo del algodón. Es decir, esto es posible, ¿eh? Es posible que las empresas miren también aquello que parece ser que creemos que no miran. Owen, que seguramente todos lo conocéis, me lo voy a saltar. Y vamos a llegar a este punto que me interesa destacar. ¿Cuál es la base de todo este problema? La explicación quizás está aquí. Esta es la clínica del Lavoro de Milán. Primera institución pública, insisto pública porque se llama Clínica del Lavoro, destinada al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades ocupacionales. Fundada en 1902. Claro, es heredera de toda la tradición italiana en materia de salud laboral.
Y quien la funda es el profesor Luigi Devoto. Y al profesor Devoto se le pregunta, ¿por qué se bautiza con este nombre? Clínica del trabajo, clínica del laboro, y no clínica del trabajador, porque ahí se iban a atender trabajadores. Y la respuesta del profesor Devoto fue contundente y yo creo que ha generado un cambio de paradigma en los que trabajamos en este ámbito de salud laboral. La respuesta del profesor Devoto fue: quien está enfermo es el trabajo, y es el trabajo a quien tenemos que sanar. Si os detenéis un minuto a pensar, este señor fue un visionario, porque yo llego sano a un puesto de trabajo, pero estoy expuesto a sílice cristalina, estoy expuesto a ruido, estoy expuesto a movimientos repetitivos y a posturas forzadas. Y eso hace que con una exposición permanente, con una dosis acumulada con el tiempo, yo termine con un cáncer pleural, termine con una pérdida de la capacidad auditiva o termine con una epicondilitis. Pero yo llegué sano. Por lo tanto, ese cambio de paradigma, que es un tema que me interesa destacar en esta parte, es quizás lo que tenemos que asumir. Quien está enfermo es el puesto de trabajo y es el puesto al que tenemos que estudiar. Cuando uno lo explica esto a una médico, a un médico laboral, como que le genera un poco de reticencia, porque él atiende trabajadores. Pues hay un libro de ergonomía del profesor Juvencel que dice en su contraportada, señores médicos, es un libro de 1990 y algo. Dice, señores médicos, si queréis hacer salud laboral, si queréis hacer ergonomía, es el momento de sacaros el delantal blanco, colocaros el mono azul y visitar los puestos de trabajo. Solo así vais a poder hacer salud laboral. Por lo tanto, en este recorrido, breve recorrido histórico, quiero llegar a este punto porque entiendo que es el que puede dar más luces a esos desafíos que se enfrenta Colombia, que nos enfrentamos nosotros en España. Poder entender el verdadero enfermo. También se crea la primera revista de Medicina del Trabajo indexada. Para mí, esta universidad y esta clínica, sobre todo la clínica, es Harvard en salud ocupacional. Ahí es donde se genera todo el conocimiento y este cambio de paradigma que comentaba. Una fotografía que tenemos con nuestros estudiantes ahí de este año. Y por último, en este análisis histórico llegó a este señor, el profesor Grieco. El profesor Grieco se le considera hoy el padre de la ergonomía en Italia. Él fundó al interior de la clínica El Laboro, cuando era director, una unidad de investigación en los años 80, porque envió a dos médicos jóvenes, dos médicos del trabajo, a la industria italiana, a la doctora Colombini y al doctor Occhipinti, a estudiar la problemática que había en las empresas. Y Daniel y Enrico vuelven a la clínica y le dicen, profesor Grieco, hay algo que nadie está estudiando. Los trabajadores se están enfermando de patologías musculoesqueléticas. Hay lumbagos, hay túnel carpiano, hay Deckerbain, hay hombres dolorosos. No lo estamos estudiando. Y es en ese momento donde el profesor Grieco crea una unidad de investigación que se llama EPM, Ergonomía de la Postura del Movimiento, al interior de la clínica El Laboro. Y es en esta institución donde se han desarrollado los grandes métodos que usamos en materia de ergonomía para poder hacer ese trabajo de cálculo de dosis. Y él tiene una definición interesante de ergonomía y dice, la ergonomía es una metodología de evaluación, ¿sí? Es lo que normalmente hacemos en un proyecto de ergonomía, multidisciplinar. Evidentemente, cuando nosotros asesoramos una empresa y llegamos con una evaluación de riesgos, yo necesito una reunión con el comité técnico de ergonomía o el comité técnico de salud laboral. ¿Por qué? Porque necesito que esté presente el responsable de producción, el responsable de mantenimiento, el responsable de calidad,
el trabajador-trabajadora, para que juntos construyamos las medidas preventivas. Yo he medido, tengo aquí la medición. Vamos a proponer conjuntamente medidas que tengan un impacto real en el riesgo, medidas que tengan viabilidad técnica, medidas que tengan viabilidad económica. Son los tres pilares de la intervención. Por tanto, cuando propongáis medidas, las tenéis que hacer con este comité técnico para que tengan impacto en el riesgo, viabilidad técnica y viabilidad económica. Por eso es multidisciplinar. Y dice, con una visión antropocéntrica, una visión que tenía Leonardo en el siglo XV, donde nosotros éramos el centro de todo. Los planetas giraban en torno a la Tierra. Así de antropocéntrico éramos. Evidentemente esto ya no es así. Y tenemos que volver a esa visión antropocéntrica, es decir, volver a colocar al hombre, a la persona, al trabajador, trabajadora, en el centro de estudio. Por eso que yo creo que es una definición que nos aterriza a lo que debemos hacer. Conclusiones de la primera parte. Ahí os invito a que cada uno vea si este pequeño análisis histórico en función de lo que hace le ha sido útil. Desafíos. Esto pasó en Europa el año 89. Aparece una directiva marco. Una directiva marco que buscó que todos los países superaran un listón en materia de salud y seguridad. Es decir, un conjunto de países que en esa época se llamaba Comunidad Económica Europea decidieron trabajar juntos para elevar las condiciones de salud y seguridad de todos los trabajadores europeos. Estamos hablando de una población de cerca de 450 millones de personas, unos 250, casi 300 millones de trabajadores. Esto en España quedó un poco grande. En el norte de Europa no. Eran los países del sur los que tuvieron que subir y pasar ese listón. Voy a saltar algunas slides. ¿Qué es lo que buscaba esta directiva? Usted evite los riesgos, señor empresario. Usted evalúe los riesgos. Y esto fue importante porque al ser una directiva marco, obligó a que todos los países cogieran esta disposición, vamos a decir legal, que es una normativa marco y hay que transponer en los países miembros. Por lo tanto, ya todos los países deberíamos hablar de esto. Y lo bueno fue que apareció una disciplina preventiva que no estaba jugando al juego de la salud. Y esa fue la ergonomía. Ahí es cuando la ergonomía entró, desde mi punto de vista, de forma seria, a velar por la salud en el trabajo. A velar en toda Europa. Países del norte de Europa, ya lo dije, pues hacían ya ergonomía. Volvo hacía ergonomía desde mucho antes de esta legislación. No había que hablar de ergonomía en Volvo. Pero en SEAT Barcelona sí, no había ergonomía. Esto lo vamos a trabajar a la tarde, así que también lo voy a eliminar de acá. Simplemente un ejemplo, en el ámbito de la higiene industrial, un conjunto de directivas que se debían transponer en todos los países miembros de lo que era la Comunidad Económica, que ahora es Unión Europea. Y claro, la higiene estaba muy desarrollada, la seguridad también estaba muy desarrollada, la medicina del trabajo bastante desarrollada, pero había un hermano pobre, que era la ergonomía, que no estaba suficientemente desarrollada. Y por eso que en materia de ergonomía, a nivel de directivas comunitarias, solo aparecen dos. Una es de pantalla de visualización de datos y otra es de manipulación manual de cargas. En el año 90, en Europa, empieza lo que ya se trabaja aquí en este país.
el límite máximo de carga. Y aparece esta directiva marco que obligó que todos los países tuviéramos una disposición legal en esta materia. Es decir, se tenía que definir cuánto era el peso máximo que podían levantar los trabajadores para evitar su pérdida de la salud en el tiempo. Año 90. No se va a ver, quería que vierais este vídeo. ¿Lo podéis hacer funcionar? Básicamente porque después está la solución, por eso quiero que lo veáis. Una industria, como también las hay en este país, de hecho esta empresa está en este país, no vamos a decir su nombre, y tenemos un trabajador expuesto a unas condiciones. Y esa es su tarea, monotarea, modelo expositivo diario. Estos conceptos los vamos a trabajar un poquito más técnicos por la tarde. Es decir, yo hago siempre eso y todos los días hago eso. Pues esta directiva marco dijo, ahí usted empieza a hacer ergonomía. Usted utiliza esta disciplina preventiva para evitar la pérdida de la salud de este trabajador, sobre todo en unos temas muy específicos que es las patologías musculoesqueléticas. Y por eso que en España, de forma obligatoria, se transpone esta directiva marco como parte de una serie de disposiciones legales dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 95. España se tardó unos años en transponer la directiva marco, tardó muchos años en transponer la directiva marco de levantamiento de cargas, pero se transpuso. Este tema es para mí interesantísimo porque he tenido la suerte de vivir este proceso en España y en toda Latinoamérica. Lo bueno es que habéis copiado este catalizador. Lo malo es que también habéis copiado lo malo nuestro. Pero creo que sumando y restando se suma. Por lo tanto, para mí esta legislación española fue un catalizador para que poco a poco en Latinoamérica se empezara a mejorar las condiciones de salud. Aquí tenemos el Real Decreto, que ya empieza a hablar de estas materias. Sale la ergonomía como disciplina preventiva. Eso significa que en esos años, el año 97, en toda empresa española, hay un modelo que no voy a explicar que depende del número de trabajadores, pero podemos generalizar diciendo que en toda empresa española debe haber una persona responsable de ergonomía. Contratada full time, subcontratada, es igual. Por lo tanto, es una disciplina preventiva que empieza a colaborar con las otras disciplinas preventivas. Aquí está el Real Decreto de manipulación manual de cargas, que es la transposición de la directiva marco, que para mí es otro elemento interesante en Latinoamérica porque he visto cómo ha ido evolucionando este tema primero en Latinoamérica, en Sudamérica y posteriormente en Centroamérica. De hecho, vosotros aquí en Colombia habéis sido uno de los primeros que ha trabajado estos temas. No con la profundidad que se debería, pero lo habéis hecho. Aquí un pequeño cronograma para que entendamos cómo ha ido pasando esto. Del punto de vista de la manipulación de cargas, es que no está muy lejos. Ergonómicamente está mal ubicado para quien está hablando aquí. Bueno, pasamos rápido porque quiero llegar a donde estáis vosotros. Si os fijáis, en el año 67 hay una propuesta política de la OIT y dice máximo 55 kilos. Es una propuesta política, no hay un fundamento técnico. Sin embargo, por hacer un poco rápida esta historia, en el año 94 el Instituto Norteamericano NIOSH publica sus investigaciones de más de 15 años, donde establece el límite máximo de carga para que el disco intervertebral no se dañe. Y habla de, vamos a decir, 25 kilos, aunque era 23. Y a partir de ahí todo un proceso. Se genera una norma ISO en materia de levantamiento de cargas, se genera una norma europea en materia de levantamiento de cargas, y vosotros, los colombianos, sois los primeros en transponer esta norma ISO como normativa voluntaria que se llama la NTC 5693-1.
Lo triste es que no lo usáis, no se conoce. El año 2018 tenéis otro instrumento que vamos a trabajar por la tarde, que es una guía técnica donde aborda toda la problemática de ergonomía que genera patología musculoesquelética. Yo estuve invitado al Congreso de la Sociedad de Medicina del Trabajo hace unos meses atrás, y en un auditorio como este, donde mayoritariamente habían médicos y médicas, pregunté, ¿quiénes lo conocen, este instrumento? Me sobran dedos de esta mano de las personas que levantaron la mano ese día diciendo que lo conocen. Pero ¿cómo es posible si este es el principal instrumento que tenemos, que tenéis aquí en Colombia para hacer esto de salud y trabajo? Y por eso lo vamos a trabajar hoy, para que lo conozcáis, para que le digáis a vuestros responsables, tenemos este documento, ¿por qué no lo estamos usando? Son disposiciones voluntarias. Aquí, lamentablemente, y es la parte negativa que mencionaba antes, no tenéis una obligación legal en materia de límite máximo de carga. Y creo que es uno de los desafíos que tenemos en esta materia. Y te digo tenemos porque me siento partícipe, porque constantemente vengo, impartimos cursos acá, trabajo con profesionales colombianos y me siento partícipe de este desarrollo que estáis teniendo. Simplemente para que veáis la solución, ahí está rediseñado el puesto. Gracias a poder aplicar estos instrumentos, hemos no controlado el riesgo, hemos eliminado el peligro. Ya no hay levantamiento de cargas. Eso quiere decir, en términos más técnicos, tú tienes la misma probabilidad de enfermarte que una persona que no levante cargas. De eso se trata. De esta parte vamos a continuar por la tarde. Perdonad, pero los 10 minutos que hubo que reducir, pues afectaron un poco la presentación. Muchas gracias. Bueno, doctora Aquines, muchísimas gracias por toda esa información. Por aquí tenemos un gran detalle de cosecha, exactamente, café y además también un poncho por si de pronto ya lo quiere utilizar para que esté ahí como muy arraigado con nuestras raíces del Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo, COSEX. Entonces, un detalle muy especial a ti. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.